Bueno, yo estoy acá buscando cuánto le queda a mi profesión. Estamos charlando con Alejandro Melamed sobre el trabajo del futuro ahora. Ujú. ¿Hay Sí. trabajos que van a desaparecer? A ver, yo te diría lo siguiente. Primero, lo que estás mencionando vos, Hay trabajos que ya técnicamente, desaparecieron hay trabajos que ya y la desaparecieron, humanidad siguió. pero técnicamente lo que vos estás mencionando se denomina la angustia de los robots. La angustia de los robots es un fenómeno que fue descrito así por el MIT, donde todos tenemos la sensación de que en algún momento el robot viene por nuestro Bueno, trabajo. hay todo un género de ciencia ficción abocado a ello. Absolutamente. Ahora, mi lectura de esto y lo que dicen muchos de los especialistas. En realidad, no necesariamente los trabajos van a desaparecer muchas tareas que hacen muchas de las profesiones, muchos de los trabajos. Y lo que va a haber es una resignificación de esos trabajos. Para hacer una regla más o menos genérica y que entendamos cuáles son los que mayores probabilidades tienen de desaparecer o de automatizarse, son los trabajos repetitivos y de bajo valor agregado. En realidad se dice lo siguiente como regla. Los robots tienen todas las ventajas en aquellos trabajos que son peligrosos, los que son poco higiénicos, que son muy pesados, que son repetitivos y de bajo valor agregado. Si alguna de estas tareas la estás haciendo, bueno, ahí te diría encender las luces largas, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, lo que está sucediendo hoy es que muchas de las actividades tradicionales se están ayornando y se están como reposicionando a partir de la incorporación de las tecnologías. Hablábamos antes de la cirugía, pero puede ser en cualquier ámbito. Cuanto menos repetitiva, cuanto más conectada con lo humano esté la actividad, menor probabilidad de ser automatizada. Y hay algo ahí, Nico, que para mí es fundamental para eliminar esa sensación de la angustia de los robots. Ningún robot tiene conciencia, ningún robot tiene ética, ningún robot tiene sentido común, ningún robot tiene pasión, ningún robot tiene compromiso. Obviamente, el robot no se toma vacaciones, el robot no se estresa, el robot no te pide licencia de matrimonio ni por pariente, nada. Pero atención, todo robot es diseñado por un ser humano. Entonces lo que tenemos que entender es que la era, desde mi punto de vista, lo que se viene es lo que se denomina la era de la cobotización. Es la coexistencia entre el robot y el ser humano donde nos potenciamos. Y ahí tomo un concepto de Gary Kasparov, el ajedrecista, que es lo que dice que entramos en la era de la inteligencia aumentada. ¿Qué es la inteligencia aumentada? La inteligencia auténtica, la del ser humano, más la inteligencia artificial. Entonces él habla IA1 más IA2, la auténtica más la inteligencia artificial, conforman lo que es la inteligencia aumentada, que es hacia lo que vamos. Todas las actividades van a incorporar tecnología, inclusive las más artesanales que nosotros veamos. Hoy en día está viendo que hay inteligencia artificial que pintan cuadros de repente, ¿no? Ahora, esa inteligencia artificial la diseña un ser humano. Entonces, tenemos que entender que los grandes artistas van a empezar a conectar aspectos tecnológicos y ahí surge lo mejor de las dos partes. Te pongo dos Sí. ejemplos, ¿no? Por ahí el ejemplo industrial número uno era la línea de montaje de Ford. Ajá, ¿Sí? sí. Sin embargo, si uno va hoy a una planta automotriz, puntualmente de Ford, Sí. ve que si bien se robotizó un montón, sigue teniendo un componente de cantidad de trabajadores que no absorbe otra industria. ¿Sí? Sí, O sea, se robotizó, pero sigue siendo uno de los principales contratistas sí, de laburantes. sí. Pero al mismo tiempo hace, Acá, no en todo el mundo, ¿eh? bueno, pero al No en mismo todo el tiempo mundo. hace Sí. meses que no veo a un trabajador en una cabina de peaje porque hace meses que no pago un peaje, sino que paso con el auto y se levanta la barrera. Exactamente. A ver, los dos ejemplos típicos que están dando hoy de desaparición en el cortísimo plazo son, o tres ejemplos tal vez, el cajero de peaje o el cobrador de peaje, el cajero de supermercado y el cajero del banco. De hecho, hay un ejemplo que hoy se da y es que en algunos bancos de los países nórdicos desapareció la vigilancia, porque en realidad, como no tienen dinero físico, no tienen nada para cuidar. Entonces, es mucho más importante el ciberpolicía que el policía que está en la puerta, porque no tiene nada para cuidar. Entonces, mensaje de esto. Esa persona, vamos a poner el peajista, ¿no? Digamos, o el cobrador del peaje. En realidad,
hay como 3 mecanismos que están utilizando ahora en las empresas y que está invirtiendo mucho dinero. Las palabras son en inglés, vamos a tratar de entenderlas en español. Se habla de upskilling, reskilling y de outskilling. El upskilling es aquellas actividades que vos necesitas, que son todas en realidad, necesitas ir capacitándote permanentemente para poder estar a la altura de los acontecimientos con las nuevas tecnologías que aparecen. Este es el primer concepto. Todos, hagamos lo que hagamos, vamos a tener que ir estudiando y aprendiendo permanentemente. Ese es el upskilling. El reskilling es mucho más radical en este sentido. Es la reconversión o el reciclaje profesional. Vamos al caso anterior. Sos el cobrador del peaje, no va a haber más cabinas de peaje. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Vos tenés que entender que podés hacer un montón de otras actividades dentro de la misma empresa de autopistas. Podés trabajar en datos, podés trabajar en servicio al cliente, podés trabajar en mantenimiento. Hay un montón de cosas. Ahora, para hacer eso, tenés que incorporar capacidades que hoy no las tenías. Ese es el segundo modelo. El tercero, que es un modelo que, por ejemplo, Amazon lo está utilizando mucho en Estados Unidos, el outskilling, implica: la empresa sabe que tu trabajo y tu tarea va a desaparecer. Y a su vez, la previsión es que, o la proyección es que vos no vas a tener otro lugar dentro de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que hace? La empresa te capacita en aquellas herramientas más requeridas en el mercado en este momento para que antes de que te vayas tengas todos esos recursos internos para poder desempeñarte. ¿Qué es lo que genera esto? ¿Te vas a ir igual? Te vas a ir igual, pero te vas con una preparación que te permite reinsertarte rápidamente. Segundo, la empresa le muestra a todos sus empleados que le sirven, digamos, le sigue teniendo importancia, tanto el que se va a quedar como el que se tiene que ir, pero lo cubro, lo protejo, lo cuido a esta persona, le doy las herramientas para que pueda reinsertarse. Tercero, la sociedad gana porque tenés personas preparadas para rápidamente reinsertarse y no estar viviendo de algún subsidio estatal. Y tercero, las familias también se ven potenciadas y las sociedades, con lo cual todo el mundo gana, gana la empresa como marca empleadora. Es un sistema donde todos van ganando. Amazon invirtió cientos de millones de dólares en el outskilling. Yendo a tu pregunta inicial, ¿no es cierto? ¿Van a desaparecer trabajos? Yo creo que muchas de las tareas que tengan estas condiciones van a desaparecer. Vimos cómo en hospitales y hoteles había robots que te traían la comida o que te llevaban algún determinado medicamento para evitar contagios. Obviamente ahí son actividades peligrosas, actividades de riesgo, actividades poco saludables, donde es preferible que sea el robot. Ahora, ¿cuándo el robot te sustituye? Cuando el costo del robot es inferior al costo de la mano de obra, ahí el robot se sustituye, ¿no? Pero pensemos esto, todo robot recibe una instrucción de un ser humano. El ejemplo más impactante que yo escuché y hoy se utiliza como caso de estudio en todas las universidades es los autos autónomos, que es tal vez, digamos, hablaba de las fábricas de autos, en realidad lo que se viene en los autos eléctricos tienen, no sé si, el 10% de la cantidad de piezas que tiene un auto tradicional. Entonces, es otra problemática absolutamente diferente. Ahora, ese auto autónomo, cuando sea que se maneja solo, el caso que se da o el ejemplo que se da es el siguiente. Va por una autopista y el auto está por chocar, ¿no es cierto? Entonces, tiene dos opciones, te dicen. Puede chocar contra un auto donde viene una pareja de personas ancianas o puede chocar contra un micro de escolares donde hay 30 chicos en edad escolar, ¿correcto? ¿Contra quién choca? El auto autónomo no define eso. Hay un ser humano que diseñó ese algoritmo que es el que toma esa decisión. Entonces, fíjate que ahí está el tema que para mí es el más importante de todo esto, que es la ética detrás de todo esto. Y volvemos tal vez a algunos conceptos de Byung-Chul Han, ¿no? Digamos, ¿cuál es la ética que está detrás de la persona que diseña? Hay para mí, algunos desafíos enormes con la tecnología. Uno es la ética, otro tiene que ver con la seguridad, que es clave, el otro tiene que ver con la privacidad. Son temas que hoy están en debate porque la tecnología está omnipresente y estos trabajos sustituidos por la tecnología tienen también ciertas limitaciones. Se está hablando que muy posiblemente haya como una especie de pacto entre las grandes compañías tecnológicas,
lo que llaman GAFAM, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, para poner ciertas reglas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto nos va a ir sorprendiendo cada vez más y más, ¿no? Esto va creciendo exponencialmente. Nos queda poco tiempo, pero hay Sí. dos temas que no quiero Dale. evitar tocar. El Sí. primero, ¿crees que la educación está a la altura del futuro laboral? Mirá, a ver, yo no soy un especialista en educación. Mi visualización como docente, visualizo que hay, observo que hay como una especie de distancia entre lo que se requiere y lo que te enseñan, ¿no? Uno de los profesores que aprendí, es un ejemplo que quiero transmitirlo porque me encantó, se llama Joseph Eyun. Él lo que dice es, en realidad las universidades y las escuelas no nos enseñan cosas, sino que nos enseñan a dar bien los exámenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice él, un alumno que aprueba un examen, a las 2 semanas se olvidó el 50% de lo que teóricamente sabía, con lo cual no aprendemos. Yo creo que, nuevamente, declarándome incompetente como especialista en educación, yo creo que en algún momento va a venir como una especie de reingeniería absoluta del sistema educativo para entender cómo tenemos que aprender. No tengo la respuesta, ¿no? Pero me parece que hay una distancia grande entre lo que se requiere y lo que tenemos. La segunda, ¿qué opinas de la gran renuncia? A ver, la gran renuncia, primero, ¿dónde se da la gran renuncia? Se da especialmente en aquellas personas que pueden elegir dónde trabajar y que tienen las capacidades para reinsertarse rápidamente. Es un fenómeno que primero nació en Estados Unidos y después se fue llevando a muchos lugares del mundo, donde las personas, especialmente las que están en el mundo tecnológico, se dieron cuenta que no querían trabajar en ciertos lugares. Hoy, y lo conversábamos antes, tal vez una persona renuncia porque tiene que ir un día a la oficina y eso no le gusta y sabe que tiene empleo inmediato, entonces con lo cual se da el lujo ese de renunciar. Lo que hoy se está visualizando es que cada vez se va a producir una brecha más grande. Los que tienen los mejores trabajos cada vez están teniendo mejores trabajos y son más demandados, y los que tienen los trabajos más precarios cada vez están más precarizados. No se ve tanta renuncia en los trabajos más precarizados, se ve mucha más renuncia en los trabajos que están arriba y que tienen muchas posibilidades de ir insertándose en distintos lugares, ¿no? Ahora, para mí también es una señal de que hay cierta gente que está cansada de las modalidades de trabajo tradicionales y está poniendo como, ojo, que nosotros no aceptamos trabajar de cualquier manera, nosotros también vamos a poner nuestro límite. Y bienvenido si nos sirve a todos para crecer, para desarrollarnos, para evolucionar las modalidades laborales. O sea que la jaula está dejando de ser de oro para pasar a ser de algo más. Sí, o tal vez encontraron el oro en otros lugares que no son jaulas, ¿no? Sí, No, pero me refiero a esto de que por ahí los más precarizados no pueden darse el lujo de elegir. Sí, sí. Yo creo que en el caso de los más precarizados, te diría que son jaulas de lata, inclusive, ¿no? Ni siquiera son de oro. Eso es lo más lamentable. Y para mí hay una responsabilidad del Estado. A mí me encanta, Bernardo Klicksberg es un autor que habla del triángulo de oro. Él lo que dice es Estado, empresas y sociedad civil trabajando en la misma dirección. Para mí, como hay tantas oportunidades laborales, creo que hay una responsabilidad de todos de tratar de esas personas que están en los trabajos más precarizados, darle las herramientas para que se formen y puedan tener las mejores oportunidades. Doy un ejemplo muy chiquitito de esto que lo cito en el libro y por eso creo que los buenos ejemplos hay que transmitirlos, ¿no? Hay una organización, una empresa que se llama Soy Henry. ¿Qué es lo que hacen ellos? Durante 6 meses te capacitan en todas las nuevas tecnologías y te preparan para poder aplicar a las mejores posiciones que hay en el mercado. Durante los 6 meses, 8 horas los 6 meses, vos no pagás un peso. Recién empezás a pagar en el momento que terminaste esos 6 meses y ellos te ayudan a conseguir trabajos que son buenísimos, con pagas realmente espectaculares. Entonces, recién en ese momento empezás a pagar lo que te costó el curso con un porcentaje muy chiquito de tu sueldo, pero hay algo que es lo más apasionante. En Henry estudian personas de 18 a 68 años. ¿Cuál es el mensaje? Experiencia, si lo googlean lo van a encontrar inmediatamente, Henry. Historias de personas de más de 60 años que de repente dicen, sentía que iba a estar en mi casa toda la vida y que iba a estar, no sé, cobrando una jubilación y de repente encontré un trabajo que me cambió y exporto mis servicios y estoy feliz. Esos son los ejemplos, creo que tenemos que entender que todos nosotros, si nos dedicamos y ponemos realmente energía en las cosas,
y pasión y compromiso, podemos encontrar esas oportunidades. Ya que se nos coló la filosofía en tantos momentos a lo largo de esta charla, ¿cuánto influye en el trabajo del futuro esta ponderación o esta reivindicación del buen vivir, del disfrute del ocio, que lo mencionabas al principio de la conversación? Es decir, no está mal pasarla lindo. Totalmente. Mira, hoy se está hablando, la palabra del juego en muchas empresas es bienestar, que es estar bien. Ahora, cuando se habla del bienestar, es físico, mental, emocional, espiritual, que no es religioso, sino que es trascendente, bienestar laboral, bienestar financiero, bienestar social. ¿Qué significa? Tratar de entender holísticamente a la persona y que tenga esa sensación de bienestar. Y hay una cuestión muy simple. Cuando tenemos malestar y estamos mal, sale lo peor de nosotros. Cuando tenemos bienestar, sale lo mejor de nosotros. Entonces es un juego donde todos ganan con el bienestar, ¿no? Porque la empresa te brinda las condiciones, o digamos la actividad en la cual estás, te brinda las condiciones para que tengas ese bienestar y a su vez vos tenés un vínculo saludable, generativo y donde todos terminan obteniendo mayor resultado y mayor impacto, ¿no? Que es en definitiva lo que todos buscamos. Pero también pienso en una cuestión flexible de parte de las empresas, ¿no? Porque, qué sé yo, antes hablaba del salario emocional, ¿no? O sea, el imponderable del salario emocional. Pero lo que para vos es beneficioso, por ahí para otra persona es mucho y para otras poco. Bueno, eso es muy interesante. Hay un concepto que hoy se está aplicando en algunas empresas que es marketing of one. Casi a cada empleado tenés que armarle una propuesta en función de su propia necesidad. Así como los clientes cada vez se diferencian más, se distinguen más y vos tenés que apuntar lo que requiere cada cliente, también con los colaboradores se está visualizando esta dinámica, ¿no? Tenés que conectar con las necesidades específicas de cada persona y después obviamente se van agrupando y personas que quieren esto, que quieren lo otro, pero se arman a veces conjuntos de personas que nunca te hubieras imaginado, ¿no? A lo mejor de tal edad, el que viene en tal lugar, que viene en tal lugar, personas que valoran que le des el almuerzo, personas que prefieren tener tiempo libre, personas que quieren el gimnasio, personas que no quieren el gimnasio. Hay tantas variantes que, por suerte, para todos los que trabajamos en el área de personas, de recursos humanos, cada vez hay más opciones, porque cada vez necesitamos generar lo que se llama la propuesta de valor, que el empleado, el colaborador visualice que trabajar en o para esa organización es algo que le resulta saludable, que le resulta energéticamente potente y sobre todo le brinda ese espacio de felicidad que todos buscamos, ¿no? Y que no siempre es el salario en sí. Para nada, para nada. A ver, mi opinión, el salario, digamos, vos no estás pensando todo el día en el salario. Ahora, si el salario es malo, obviamente todo el resto no tiene sentido. Ahora, llegado a un punto, el salario es una parte, todo el resto, y vos te referías al salario emocional, es en realidad lo que hace que tu motivación esté presente. Aquellas personas y aquellas empresas que exclusivamente se conectan a través del salario, lo que genera es una relación transaccional. Te doy, me das, te exijo, y no llegas a ningún lugar, porque esa persona que tiene ese vínculo transaccional se convierte no en un trabajador, sino en un mercenario, que a lo mejor por un 3% más se va a otra empresa porque le pagan más. Yo creo que el vínculo saludable de las empresas es el vínculo de valor, donde los dos pensamos que hay una contribución recíproca, donde los dos crecemos, donde los dos nos potenciamos, y las dos partes consideran que lo que reciben es al menos correspondiente con lo que ellos brindan, y a su vez también pensamos que es bueno tener al otro y la empresa tener a la persona, ¿no? También pensaba en lo que tiene que ver con la destrucción creativa, ¿no? O sea, como decían Acemoglu o Robinson en Por qué fracasan los países, llega un momento que algo, por más que quieras resistirlo, te va a tapar. Ajá. Entonces, o te adaptás o aceptás que te va a tapar la ola. Sí. En un mercado como hiperregulado en materia laboral como el argentino, ¿encajan estas nuevas ideas laborales o estamos hablando de Marte? ¿Puede funcionar igual? Es buenísima la pregunta. A ver, yo creo que todo debería evolucionar en algún momento. Muchas veces las leyes
van muy por detrás de las tendencias, ¿no? Hay un estudio de Deloitte muy interesante que dice la tecnología crece exponencialmente, las personas cambiamos un poco más lento, las empresas 2 pasos más lento, pero las políticas públicas en el mundo van 10 pasos atrás, ¿no? Es como que la tecnología va por un ascensor automático y las leyes o las políticas públicas van por escalera, ¿no? Yo creo que lamentablemente algunos excesos de regulación, si bien, ojo, pienso que el Estado tiene que tener ese rol de contención de las personas, de evitar cualquier abuso de las 2 partes, pero me parece que tenemos que tener una mentalidad de lo que viene, es mucho más ágil, mucho más dinámico. Esto no quiere decir atento contra las personas, al contrario, cuido a las personas brindándole un contexto laboral donde pueda dar lo mejor y no tenga que estar acotado a lo que te dice precisamente el artículo 84 bis, ¿no? Digamos, me parece que hay que tener ahí una visión más evolucionada. En todo el mundo está sucediendo esto, hay una especie de revisionismo permanente y así como en Europa, también los sindicatos tienen un peso muy grande, pero creo que las nuevas modalidades laborales van a exigir también un cambio de mentalidad de todos, ¿no? Un ejemplo muy chiquito que se da es hasta febrero del 2020, lo que llaman las empresas de las plataformas, las que son de delivery, etcétera, se estaba discutiendo si eran legales o ilegales. Y de repente, en marzo, todos sobrevivimos gracias a esas empresas, ¿no? Fueron indispensables para todos, ¿no? Así que me parece que a veces viene más acelerado de lo que pensamos y muchas veces viene mucho más lento de lo que pensamos, ¿no? Alejandro, muchas gracias por venir. Por favor, un placer. Gracias por la conversación. Y a ustedes, bueno, les recomiendo nuevamente El futuro del trabajo ya llegó y el trabajo del futuro también. Alejandro Melamed, señores, estuvo con nosotros. Se va para casa y espero que este programa les haya servido un poquito para entender este tema que nos parecía más complejo, pero que en realidad llegó para quedarse. Nos vemos en la próxima. Si hay algo que ha cambiado con la pandemia es la visión que tenemos del trabajo, pero en realidad era una visión que ya se venía elaborando mucho antes de la pandemia, muchas personas lo venían planteando, pero la pandemia lo aceleró o lo puso a la vista de todos. Estamos hablando del trabajo, del futuro del trabajo, del presente del trabajo, del pasado del trabajo, qué va a ser de nuestras vidas con los trabajos del futuro, muchos de los cuales ya están acá. Y para charlar de esta dinámica, hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de Alejandro Melamed, a quien ya le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Por favor, un placer. Gracias a ustedes. Especialista en cuestiones laborales, además de dar charlas, conferencias y demás cosas en todas las empresas. Es toda una cuestión el mercado laboral. El mercado laboral no solamente en Argentina, sino a nivel mundial y cómo se ha visto sacudido por la pandemia, pero vos venías escribiendo de antes de la pandemia. Sí. A ver, tal vez podemos ir un paso atrás y está buenísimo que vos digas el pasado, el presente y el futuro. El origen de la palabra trabajo. Tal vez nosotros lo mencionamos muy rápidamente, pero no nos damos cuenta que la etimología de la palabra tiene que ver con un instrumento de tortura. Un instrumento, el tripalium, era un instrumento de tortura de 3 palos, con lo cual se torturaba la gente y a la gente. Tal vez por eso muchas personas piensan que su trabajo es una tortura, número 1. Ahora, no es menor que la palabra robot, que es algo que lo vamos a mencionar más de una vez, también tiene su origen medio raro, medio extraño. Robot significa servidumbre en idioma checo. Entonces, cuando empezamos a pensar trabajo tiene que ver con tortura, robot tiene que ver con servidumbre. Y además, un paso atrás también es interesante entender que en la época de los romanos existía el ocio y el negocio. Negar el ocio era negocio, es decir, que el ideal era estar de ocio y negar el ocio eran los que hacían negocios.
Esto, ¿por qué te lo planteo? Porque muchas veces nosotros tomamos el trabajo con el paradigma actual y pensando que toda la vida se trabajó como trabajamos hoy. La realidad es que en el pasado no tenía nada que ver el trabajo a lo que soy y en el futuro muy posiblemente no tenga nada que ver con lo que hoy estamos viendo, incluyendo todas estas tendencias, como bien decías, que se aceleraron con la pandemia. Perdón, acaba de explotar mi cabeza, porque el valor de las palabras, por más que uno los desconozca, forma parte del inconsciente colectivo. Totalmente. Entonces, es algo lógico que uno vea al ocio como algo negativo hoy, Exactamente. pero uno se sienta en conflicto Sí. con esa situación de que la pasa bien estando en ocio. Sí, sí. Y además, a ver, hay ahí una complejidad adicional, y yendo al tema de este programa, ¿no? Que me parece que tenemos que entender que hoy en día, en el momento del ocio, puede ser tu momento de mayor creatividad, de tu mayor generación de ideas novedosas. Y en realidad, a todos los trabajadores del conocimiento no le pagan por la cantidad de horas que trabajan, sino le deberían pagar, y en muchos es así, por la cantidad y calidad de ideas que se generan. Entonces, ¿cuándo se generan las mejores ideas? Hay una regla que es en inglés de las 3B larga, que es cuando estás por dormirte, cuando estás en la ducha y cuando estás viajando. Bed, bath y bus. Y creo que esto tiene que ver con momentos en los cuales estás desconectado, ¿no? Esto tal vez algún neurocientífico puede dar una explicación más precisa, pero por lo general, cuando vos estás tan focalizado en algo y tan mentalizado en algo, no va a surgir la mejor idea. Yo muchas veces a los alumnos de la facultad les digo, cuando estás en un examen y no te sale, no te sale, no te sale, por lo general, ¿qué hacemos? Nosotros solemos, bueno, me tiene que salir, me tiene que salir. Sin embargo, si uno mira para arriba y se oxigena, es como que las ideas empiezan a fluir, ¿no? También hoy hay una metodología, yo trabajo mucho en procesos de coaching de altos ejecutivos, y hay una metodología que la estamos utilizando muchísimo, que es coaching caminando. Cuando uno va caminando con el otro, las ideas fluyen de una manera totalmente distinta, totalmente más espontánea. De hecho, el famoso tema de las conversaciones peripatéticas, ¿no? Merlí, la serie que digamos, mostraba ese modelo. Yo creo con todo esto, ¿qué te quiero decir? Que me parece que van a cambiar un montón de paradigmas tradicionales y el primero que está cambiando es entender que el trabajo implica una cantidad de horas que estás fichando o que estás, no sé, poniendo la huella. Me parece que eso es absolutamente algo del pasado. De entrada no debería buscar ayuda por esa manía que tengo que cada vez que me estoy por quedar dormido me levanto 20 veces para anotar alguna idea. A ver, yo te diría, ahí hay dos propuestas en realidad. Una te diría, cuando te surge la idea, un muy amigo, Stanislao Bajraj, que es un genio en estas cosas, él dice que por día nosotros generamos miles y miles de ideas, 30.000, 40.000 ideas, una barbaridad. Pero lo que él explica es que ni siquiera nos acordamos de una idea. Entonces, mi sugerencia, si vos tenés algunos espacios donde pensás que te surgen las ideas, tenete cerca algo para anotar. Ejemplo personal, no por ser autorreferente, pero el momento que más ideas me surgen y que mejor estoy es cuando estoy en el gimnasio a la mañana. Yo todos los días, de 7 a 8 de la mañana, voy al gimnasio. Estás solo con tu cabeza. Solo con mi cabeza. Y no tengo celular, no tengo absolutamente nada. Con mi profesor, pero solo con mi cabeza. Ahora, ¿qué es lo que hago? Apenas llego al vestuario, saco el celular y me anoto las 2 o 3 ideas que me surgieron porque sé que eso es, digamos, algo absolutamente diferente. No solo esto, este libro se generó un sábado a la mañana en el gimnasio, cuando estaba pensando, digo, wow, acá están las ideas, y volví, pero no te miento, de corazón, me escribí todo el índice del libro en el vestuario esa mañana de noviembre. Estamos hablando de el futuro del trabajo ya llegó y el trabajo del futuro también. Editorial Paidós, de, bueno, reciente distribución. Recién salido del horno. Yo tuve el placer de poder leerlo antes de esta entrevista. Y en base a lo que estabas contando recién y a lo que planteás en el libro, hay una visión todavía muy revolución industrial, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio o hacer lo que quieras con tu familia, si es que tenés. Sí. Pero eso hoy es como queda muy supeditado a los trabajos manuales. Sí, yo te diría, ya ni siquiera los trabajos manuales. Queda supeditado a aquellos que tienen la mentalidad tradicional de que el trabajo era cumplir cantidad de horas,
que dormir tenés que dormir determinada cantidad de horas y que estar con la familia o el ocio tenés que tener determinada cantidad de horas. Yo creo que hoy, con los conceptos estos de la vida líquida, de Bauman, o los conceptos estos de Byung-Chul Han, de la sociedad del cansancio, creo que todos estos paradigmas empiezan a romperse, porque de lo que se está hablando hoy es de vidas integralmente balanceadas. ¿Qué significa? Y es algo que lo vemos todos los días. ¿Quién de las personas que está trabajando en algún momento del día no hace alguna operación bancaria o no manda un mail, un chat o algo personal? Todo el mundo lo hace. Ahora, a su vez, ¿quién de todos nosotros en algún momento fuera del horario del trabajo no está haciendo alguna actividad laboral? Yo creo que lo que tenemos que entender es que ese límite que había, 8 horas, 8 horas, 8 horas, o los problemas se dejan en la puerta de tu casa, los problemas se dejan en la puerta del trabajo, no existe más. Somos seres únicos que tenemos que vernos holísticamente y acá me parece que está el punto central, nuestro trabajo es parte de esto. Y nuestra vida social, familiar, cultural, etcétera, lo que hacen es sinergizarnos. ¿Y cuándo ves a las personas en su plenitud? Cuando todos los planos empiezan a confluir y a poder potenciarse uno con el otro. Me parece que ahí está parte de la nueva modalidad que todos estamos conectando con el trabajo de una manera absolutamente diferente a la tradicional. Acabas de citar a mi filósofo favorito de la actualidad, Byung-Chul Han. También tiene la sociedad del cansancio. Y otro de los ensayos que me viene a la mente ahora es el de las no cosas, en el cual él hace una apología brutal al hecho de decir, tengan cosas, no está mal tener cosas. Eso en el mundo del trabajo actual es complicado. Meter el merecimiento de, che, pará, yo me mato laburando, ¿por qué no puedo tener determinadas cosas? Y bueno, imagino que debe chocar un poco frente al deseo y a lo que uno pretende de un trabajo. Sí, a ver, dos cosas. Primero, me parece que Byung-Chul Han es un filósofo realmente disruptivo, que va instalando temas en la agenda global y que todo el tiempo lo que hace es renovarse basándose en algunos conceptos, pero me parece que lo que hace es plantearnos un modelo de sociedad al menos desafiante, ¿no? Y tratar de decir, bueno, a ver, te empiezo a desafiar por este lado o por este lado. Respecto al tema de los merecimientos, yo creo que tenemos que empezar a distinguir ahí cuál es el tipo de vínculo que tenés con el trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de nosotros, y lo veníamos charlando antes, pensamos en el vínculo del trabajo, voy al trabajo y es alguien que me da el trabajo y yo trabajo para esta organización. Los nuevos paradigmas nos hablan de que uno no trabaja en, sino trabaja para, pero trabaja para uno, para otro, para el otro y para el otro. Entonces, cuando uno empieza a diversificar quiénes son sus conexiones laborales, y la verdad que hay muchos modelos novedosos. En estos modelos novedosos, parte de lo que está sucediendo, el concepto de los merecimientos empieza a cambiar ahora, porque en realidad, ¿qué significa el merecimiento, la meritocracia tradicional? Significa, si a mí me valoran, me van a comprar y me van a contratar. Si no me valoran, no me van a contratar. Entonces creo que al mundo al cual vamos, y que hay varios autores que están citando esto, es organizaciones muy chiquititas, cada vez más chiquitas, con lo que llama el corazón de la empresa, y después un ecosistema de personas que lo que hacen es interactuar entre ellos con el concepto de interdependencia. Es decir, no dependo ni soy independiente, sino que todos dependemos de todos, y esos ecosistemas a su vez están conectados con otros ecosistemas. Con lo cual, cada uno de nosotros, muy posiblemente, dentro de poco tiempo, ya no pertenezcamos a esas mega compañías que tienen tantas estructuras, sino que cada vez se tiende a estructuras muy chiquitas, y la palabra del juego es cuán ágiles son esas estructuras. Te voy a contar una experiencia. Yo trabajé muchos años en Coca-Cola. Yo trabajé 17 años en Coca-Cola, tenía una responsabilidad muy grande. Y me acuerdo que siempre en Coca-Cola decíamos, nosotros somos las empresas grandes. Las empresas grandes se devoran a las chiquitas. Entonces, hay una empresa chiquita, no te hagas problema, nosotros la devoramos. Y eso, digamos, todas las empresas grandes lo pensaban de esta manera. Hoy en día, no son las grandes que se devoran a las chiquitas, sino las ágiles las que se devoran a los elefantes. ¿Y qué está pasando? Muchas empresas, por más que sean modernas empresas, se están convirtiendo en elefantes.
¿Qué significa elefante? Que para dar cada movimiento tarda un montón, que para hacer determinado proyecto se demora un montón, para tomar las decisiones tenés muchos niveles. Y que puede ser de forma muy torpe también. Exactamente, exactamente. Entonces, en términos, digamos, como de imágenes, se habla de transatlánticos, por un lado, que demoran mucho en empezar a girar, y después lo que serían lanchas rápidas, ¿no? La lancha rápida que va, viene. Y cuando vos te fijas hoy, ¿cuáles son las empresas de mayor crecimiento y sostenido, no solamente un fuego artificial? Son empresas que tienen esta capacidad de rápidamente entender lo que pasa, responder y generar propuestas superadoras. Hay una cuestión que tiene que ver con algo etario, ¿sí? Mi generación, históricamente, los millennials, ya estamos pisando todos los 40 años. Ya no son los jóvenes, ya son... No, ya tenemos los centennials atrás nuestro Exactamente. que hacen lo que quieren y atrás vienen otros más. Sí. Pero siempre fuimos caracterizados por la generación insatisfecha, ¿no? La que nunca dura en el trabajo, 3, 4 años es un récord. Sí. Y yo me puse a pensar, bueno, siempre me sentía insatisfecho. Y si hoy me pones una fotografía de lo que era el mercado laboral cuando yo tenía 18 años y estaba saliendo ese mercado laboral, no existe más. No existe más. No, y creo que lo que hoy existe tampoco va a existir más, ¿no? Yo creo que, a ver, primero respecto a las generaciones, ¿no? Ahí hay otro autor que a mí me encanta mucho, que es Yuval Noah Harari, que es realmente buenísimo, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y que estaba bueno, pues el otro día estaba escuchando la historia de él y es interesante porque de casualidad a él le pidieron que escribiera un texto y ese texto fue el que generó una revolución, el primero Homo sapiens, ¿no? Y él lo que dice es, se terminó el concepto de un trabajo de por vida, una profesión de por vida. Y ahí también historia personal. Yo soy contador de origen y mi primer trabajo, estando en la universidad todavía, fue en Arthur Andersen, que era una de estas mega compañías que tenían cientos de miles de personas en todo el mundo. El primer día, me acuerdo como el 1 de marzo del 88, parece la prehistoria ya esto, cuando entro en Arthur Andersen, el director general se para frente a nosotros, éramos, no sé, 50, 60 que ingresamos el mismo día, y dice, ustedes entran acá y van a jubilarse trabajando acá. Toda su vida la van a pasar trabajando acá, excepto que nosotros los desvinculemos. Hoy a la distancia... Es depresivo eso. A ver, es absolutamente depresivo y es absolutamente una ambición imposible de llevar adelante. ¿Qué sabés? Suena a condena, ¿no? Que te digan, dentro de 30 años vas a seguir acá. Bueno, vamos al tema del instrumento de tortura, ¿no? Estás como en una prisión y después podemos hablar de ese tema que sé que a vos te inquieta también algo de esto. Ahora, a ver, ¿qué es lo que dice Yuval Harari? Como cambia todo tanto, lo que estudiamos en algún momento va a quedar obsoleto, número uno. Número dos, de lo que trabajamos hoy posiblemente también quede obsoleto. ¿Cuál es el desafío que tenemos? El estar todo el tiempo recapacitándonos, aprendiendo nuevas cosas, explorando. Y ahí hay una capacidad que es la fuente de todo esto, que es la curiosidad. Si vos no tenés curiosidad, nunca vas a ver cosas nuevas. Por eso, cuando alguien dice, bueno, ¿cómo se llega a la innovación? Antes está en esa capacidad de ir explorando a través de la curiosidad. Claro, nadie se imagina hoy una cirugía sin anestesia y hace 160 años existían los cirujanos y no existían las anestesias como hoy. Exactamente, exactamente. Y ¿sabes qué? Mira, justo el otro día estaba escuchando una conferencia de un cirujano argentino que es como el que está revolucionando todos los conceptos de la cirugía y él vinculaba la cirugía con la telefonía y decía, tradicionalmente estaba el teléfono de línea, ¿correcto? Después salió el teléfono celular. Él decía, y lo explicaba muy bien, el teléfono celular no fue la revolución. La verdadera revolución fue el teléfono celular inteligente que hace 15 años que nació. En la cirugía pasa exactamente lo mismo. De la cirugía tradicional a la cirugía poco invasiva y todo lo que va generando, y hay un montón de tecnicismos obviamente que me exceden, pero lo que dice hacia lo que vamos es impensado. Absolutamente impensado, como muy posiblemente, no sé, hace 30 años nadie se hubiera imaginado que te iban a operar una rodilla con un punto nada más, ¿no? O cualquier tipo de operación que hoy te hacen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La evolución cada vez nos lleva a mundos impensados, pero
algo que aprendí de un profesor en el MIT que hice un programa ahí que me partió la cabeza, y él decía, la próxima revolución no va a ser tecnológica, la próxima revolución va a ser la manera como colaboramos entre nosotros. Esto lo dijo hace 4 años. Hoy en día puedo decir, tenía razón. Nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a colaborar, trabajar en conjunto como estamos colaborando. No sé, algo bien simple. Universidad de Buenos Aires, hace 30 años ahí. Jamás me hubiera imaginado que iba a tener mis clases con mis alumnos por Zoom, con asistencia perfecta de todos los alumnos y durante 2 años y medio ya sistemáticamente. Hoy no me imagino no estar dando por Zoom una clase. Y después podemos entrar si es mejor lo presencial o mejor lo virtual, pero esto de entender que hay otros modos para conectarnos, que estás a un clic de distancia de cualquier persona del mundo, y no solo esto, sino que podés conectarte gratis con cualquier persona del mundo, hubiera sido algo impensado, no sé, 30 años atrás, pensemos algo, hace, ¿cuánto? El plan Megatel creo que habrá sido 92, por ahí, bueno, 30 años atrás, era un boom que te pusieran un nuevo teléfono de línea, ¿no? Hoy, ¿cuánta gente tiene teléfono de línea? Creo que es muy limitado, ¿no? Antes de pasar al veloz salto hacia el futuro que nos provocó la pandemia en materia tecnológica laboral, quiero preguntarte por un concepto que yo había leído en una nota tuya prepandémica, que habla de la jaula de oro. ¿Qué es la jaula de oro? Mirá, es la sensación que tiene muchísima gente y muy posiblemente algunos de los televidentes en este momento están diciendo, uy, me están describiendo a mí. Son aquellas personas que trabajan en una organización, que tienen un salario relativamente bien, beneficios relativamente bien, pero no están contentos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Están en ese lugar insatisfechos, pero saben que no se van a ir a otro lugar. Entonces, son personas que están en el oro, sí, en la jaula también. Y están ahí dando vueltas, son personas que están enojadas con el trabajo, que están, digamos, con caras así como no demasiado amables y siempre están criticando ciertas cosas, pero no tienen el valor de irse. No la puerta está abierta. Bueno, la puerta siempre está abierta, nadie está obligado a quedarse en un lugar, pero ¿sabes qué les pasa muchas veces? Cuando empiezan a buscar trabajo, siempre le encuentran, no, pero este trabajo tiene tal cosa, pero este tiene... Y al final es como que se genera un síndrome que es como la consecuencia de esto, el famoso síndrome de Estocolmo. Terminan acostumbrándose a ese lugar y el concepto es, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ahora, pensemos seriamente, y lo conversábamos antes, ¿no? Qué triste es vivir una vida donde vos sepas que todos los lunes o el día que empieces a trabajar, empezás a trabajar en un lugar que no te gusta. Lo escuchaba Manu Ginóbili hace poco que dijo algo que me pareció espectacular. Él decía, no puede entender cómo una persona está 8, 9, 10 u 11 horas trabajando por día en algo que no lo apasiona. Y se dice hoy, las estadísticas hablan, que 3 de cada 4 personas, si pudieran, cambiarían de trabajo. Entonces, ¿esto qué significa? 75% de las personas no están absolutamente satisfechas con su trabajo. Es lamentable que ocurra eso, ¿no? Desde mi punto de vista, pasamos las horas claves del día, los días clave de la semana, las semanas clave del año, los años clave de nuestras vidas en el trabajo. Entonces, mejor que hagamos algo que realmente nos genere energía positiva. Y sí, hay un tema no menor, es que en la pandemia muchas personas tuvieron el tiempo para decir, paremos, a ver, ¿me gusta o no me gusta lo que hago? ¿Se conecta o no se conecta con mi propósito? Y hay muchas personas, no sé, desde personas que se dedicaban a la cocina o cualquier emprendimiento, otras cosas, que dijeron, termino con mi trabajo tradicional y me dedico a lo que teóricamente era mi hobby y hoy me da de comer. Con lo cual, ahí estás en un mundo mucho más saludable, me parece. Es muy curioso porque se juegan 2 caras de la misma moneda, ¿no? Uno piensa, bueno, hay gente que lo podemos centrar en el estudio, ¿no? Que si no tenés la preparación suficiente, no podés elegir bien de qué trabajar. Pero también es cierto que dentro de la jaula de oro hay mucha gente muy capacitada que dice, yo me quedo acá toda la vida porque los beneficios son superiores a el cuentapropismo, ponele. Y vos recién hablabas que con la pandemia se aceleró el ecosistema
Pero estos ecosistemas tienen un montón de personas que colaboran entre sí, pero que no se pueden dar el lujo de enfermarse un día, A ver, porque ese día no cobra. sí, totalmente. A ver, algunos sí, otros no, ¿no? Digamos, obviamente no cobran, lo que pasa es que cambia el sistema de generación de ingresos. La persona, hace poquito investigué un tema y lo publiqué también, que es el concepto que se llama del inseguro que alcanza resultados extraordinarios. Y te cuento una historia de dónde proviene, dónde aprendí este concepto yo. Fui a hacer un programa muy interesante en la Universidad Hebrea de Jerusalén. El programa era Startup Nation. Te explicaban por qué Israel es uno de los países con mayor cantidad de startups y todo lo que significa la innovación. Y era espectacular. Espectacular. Cuando termina el programa, me reúno con el director del programa, un tipo espectacular, y le digo, mira, te voy a confesar por qué vine acá. ¿Por qué viniste? Le digo, yo quiero implementar el programa de intrapreneurs en las empresas en Latinoamérica. Me dice, ¿qué es un intrapreneur? Le digo, bueno, es el emprendedor, pero en lugar de hacerlo por su cuenta, que lo hace dentro de las empresas. Me dice, mírame a los ojos, pero mírame muy fijo. Estás condenado al fracaso. Le digo, ¿por qué? Me dice, por una condición básica. El emprendedor es una persona que asume riesgos. El emprendedor es una persona que toma decisiones por cuenta propia. El emprendedor es una persona que nunca tiene la estabilidad que tiene la persona que trabaja en relación de dependencia. ¿Qué es lo que hace? Primero, espera su salario todos los meses. Si se enferma, espera que le paguen el salario. Segundo, por lo general se produce el proceso que se denomina la delegación inversa, que siempre le delegas a uno de arriba para que tome la decisión. Y por otro lado, en general, las personas que trabajan en las organizaciones, que trabajan en relación de dependencia, son como el riesgo mínimo, porque tienen un montón de mecanismos para asegurarse que las cosas sucedan. Entonces él lo que me decía es, está yendo contra la naturaleza la persona que trabaja ahí mismo. Entonces, no intentes hacer eso. La innovación, por lo general, viene de afuera. Y por eso es que hoy en día muchas de las grandes empresas, los que están generando son lo que se denominan speedboats. Es decir, son esas lanchas rápidas que lo que hacen es, mientras el transatlántico sigue, ahí generar las cosas nuevas y ahí renovar. O bien van y compran startups. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que dentro de las empresas es muy difícil el proceso de innovación, no por la infraestructura, sino por el modelo mental de las personas que trabajan, que a su vez se va reforzando porque siguen trabajando en esos lugares con otras personas que tienen esos modelos mentales, ¿no? Es un tema apasionante. Yo creo que es un trabajo que todos vamos a seguir aprendiendo de esto, ¿no? Me hiciste recordar algo que seguramente debes haber visto 1000 veces. Una vez estaba en un empleo, no vamos a dar ningún nombre, pero estaba en un empleo en el cual éramos 5 o 6 locos de la misma edad, teníamos todos 30, 31 años. Y como era un lugar, un área de la empresa al que el dueño de la empresa no le interesaba, hacíamos lo que queríamos. Y por poder hacer lo que queríamos, terminamos llamando la atención del dueño porque de golpe empezó a ser redituable esa parte. Claro, está buenísimo, está buenísimo. Hoy en día, parte de este concepto lo toma Netflix. Netflix tiene una idea cultural. Hoy Netflix está siendo tal vez la empresa que más se está mirando como modelo cultural de referencia. Y ellos hablan de libertad con responsabilidad. Y esto era parte de lo que hacían ustedes. ¿Qué significa? Ellos dicen, hay muy pocas reglas en Netflix para todos los empleados, pero son reglas taxativas. Esto dicen, esto es el límite. Dentro del límite todo lo que quieras. Fuera del límite nada. Entonces, fíjate hasta qué punto llega Netflix, que cada empleado decide cuántos días de vacaciones se toma al año. Vos decís, pasa en Argentina y es un... No, ellos lo que dicen 363 es... días. Bueno, exactamente. Es decir, ¿querés tomarte 363? Tomate. Ahora, el día 365 vas a rendir cuentas. Si los 363 días estuviste haciendo la plancha, bueno, evidentemente, a menos que seas un genio y que en un día logres todo, difícilmente lo vas a lograr, ¿no? A mí me parece que es una tendencia interesante eso, porque lo que haces es invertís en lugar de la responsabilidad. En vez de que el superjefe tenga el control de todo, pasás a confiar en las personas a partir de esa libertad con responsabilidad que tienen. Y tal vez uno de los temas que más ha emergido durante la pandemia fue justamente el cambio de modelo de liderazgo. ¿Por qué? Pasamos del modelo del control al modelo de la confianza. El control es te veo a todas las personas físicamente y soy como el ajedrecista que tiene las fichas ahí. ¿Trabajás en tu casa? Y bueno, ¿viste? De alguna manera tengo que confiar y te voy a medir por resultados.
pasamos de ser los jefes que tenían todas las respuestas a los jefes que tienen las preguntas más potentes, porque no pueden tener respuestas a todo. Y fundamentalmente pasamos de los jefes que sabían todo a los jefes que aprenden todo. Entonces, esto lo que nos marca es la nueva tendencia, que obviamente no se habla más de jefes, sino de líderes, y en realidad el nuevo liderazgo, a diferencia de lo tradicional, deja de pensar en la pirámide y piensa, como esta mesa, mucho más en círculo, mucho más en una dinámica constante y permanente. Ale, te pido que banques 2 minutitos más. Por supuesto. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya volvemos y vamos a empezar a charlar un poco de cuáles de nuestros trabajos van a sobrevivir en el futuro o no. Alejandro Melamed, señores, aquí en esto que es más complejo.